Y bendecida noche. Así mismo vamos a orar y así damos comienzo al estudio bíblico. Hemos estado estudiando, hermanos, acá en la palabra de Dios, el libro de Segunda de Samuel, y vamos ya casi a comenzar con el libro de Primera de Reyes en el día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por poder acercarnos hacia ti a través de tu palabra, a través de este estudio. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento, Padre, que nos ayudes a acercarnos más hacia ti y que podamos desarrollar diariamente un hambre más de tu palabra. Danos la sabiduría que solamente tú puedes dar y guíanos a que seamos hacedores de tu palabra. Por la gloria y la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a continuar entonces mirando en el libro de Segunda de Samuel. Estuvimos terminando hablando un poco sobre lo que eran los pecados, ¿verdad? Los problemas de David que comenzaron a pasar, ya que David había cometido, dijimos, dos grandes pecados, ¿verdad? Y uno de ellos fue el hecho de que adulteró con Betsabé, ¿verdad? Y el segundo fue también el asesinato, la conspiración que tuvo en contra del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Hablamos de todos los impactos, ¿verdad?, que pasaron en la vida de la familia de él en base a la decisión que habían tomado. Y en el día de hoy vamos a ya casi ya culminando, vamos a ir al capítulo 24. Y el capítulo 24 estamos hablando sobre otro pecado que comete David y es el hecho de que él dirigió a sí mismo el censo. Y estuvimos explicando, ¿verdad?, que el censo no es que sea un pecado, sino que él tenía que depender de Dios y confiar en Dios, no en el número de personas que estaban con él. Entonces podemos mirar cómo Dios nuevamente castiga a David, pero esta vez le permite que escoja su castigo. Y David se echa sobre la misericordia de Dios y Dios lo que hace es que envía entonces una pestilencia en este momento. David compra lo que es la era de Arauna para edificar en ella un altar a Dios. Y la indisposición de David en aceptarla como un regalo revela su profunda dedicación y devoción y dedicación a Dios. Así que, hermanos, él no es que no la podía aceptar como un regalo, pero el pagar por ella, ¿verdad? Mostraba una gran devoción de su parte, mostrando la importancia y el valor que tenía que él, vamos a decir, que invirtiera en algo que parecía importante para su vida, que era Dios. Entonces vemos acá que ese terreno llegó a ser un lugar donde Salomón construyó el templo. Y aunque en la actualidad lo que es la mezquita de Omar está ahí, Israel nuevamente controla aquella región en estos momentos. Y y el segundo libro de Samuel continúa el primer mensaje que es compartido en el primer libro de Samuel. Ese mensaje como que lo carga a través del segundo libro de Samuel. Y el gobierno de este mundo prácticamente de este mundo está en las manos de los hombres, ¿verdad? Y cuando está en las manos de los hombres termina así mismo en un fracaso. Vemos acá también que había una profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 21-27, si quiere buscarlo así mismo conmigo, donde dice, arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21-27. Así que iba a terminar en ruina. Vemos acá también otra que decía en Isaías 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Así que podemos ver, hermanos, un resumen rapidito del libro, ¿verdad? Tenemos aquí, se lo voy a decir rapidito. Los capítulos del 1 al 10 del libro de Segunda de Reyes, vemos que los triunfos de David. Vemos que comenzó, David llora la muerte de Saúl y de Jonatán, David es proclamado como rey de Judá, hay una guerra civil y entonces viene Abner y se une a sí mismo con David. Eh, pero en esa guerra, cuando Abner se une a sí mismo con David, es matado por Joab.
Entonces luego Isboset, el hijo de Saúl, es asesinado. David es proclamado rey de todo Israel y cambia su capital a Jerusalén. Los esfuerzos incorrectos y correctos de David en llevar el arca a Jerusalén son vistos en el capítulo 6. Luego vemos el pacto de Dios de edificar la casa de David. Luego vemos cómo David coge y consolida, ¿verdad? El reino, lo une. Vemos que David favorece a Mefiboset. Y luego el capítulo 10 termina cuando David lucha contra Amón y Siria. Ahora los últimos capítulos del segundo de Samuel. Los dos grandes pecados de David son vistos en el capítulo 11. Si no leyó esa parte, les recomiendo que la lea. También Natán enfrenta a David con sus pecados y David se arrepiente en el capítulo 12, que podemos ver esto también. Vemos de igual manera que Tamar, la hija de David, es violada por Amnón, hijo de David, y Amnón entonces es matado por Absalón, otro hijo de David. David, con un perdón indiferente, permite que Absalón regrese. Hablamos en esta sección, ¿verdad? De la importancia de lo que es el hecho de que cuando una persona, ¿verdad? No está recibiendo la dirección divina de Dios, toma una decisión incorrecta y hay consecuencias como padre, como madre, cuando no guiamos a nuestros hijos por el camino a sí mismo correcto. Luego podemos ver también acá, de igual manera que en el capítulo 15, vemos acá que hay una indiferencia, ¿verdad? Esa indiferencia de perdón como que no existe, dejando que Absalón regrese. De igual manera, vemos acá también que Absalón se rebela contra David. Luego Siba, el siervo de Mefiboset, coge y engaña a David. Entonces Simei maldice a sí mismo a David. Luego tenemos los consejeros de Absalón en Ahitofel y Usai que están en desacuerdo en cuanto a lo que es el ataque en contra de David. Entonces, en base a eso, podemos ver que Absalón luego es matado y David llora su muerte. David es así mismo restaurado al trono y vemos también que Seba se subleva contra David. Um, entonces, al hacer esto, 3 años de hambre vienen, los gabonitas se vengan de la casa de Saúl, hay una guerra en contra de los filisteos y el cántico de liberación de David toma lugar. Las últimas palabras, hermanos, de David, en el capítulo 23, cuando se mencionan los valientes de David. El pecado de David, al hacer un censo, escoge su castigo y compra lo que es la era del Arauna, como dijimos, y hasta ahí, hermanos, llegamos en cuanto a segunda de Samuel. Y vamos a estar comenzando en el día de hoy entonces con lo que es primera de Reyes. Así que si hubiera alguna pregunta, hermanos, con toda libertad, por favor, nos dejan saber. Entonces, Primera de Reyes, ¿de qué se trata? Vemos acá que esta es la segunda en la serie de 3 libros formados en 2 partes. Al principio constituían una sola obra que había sido puesta todas juntas. Pero cuando se estaba mirando lo que era la Septuaginta, ¿verdad? El libro original, fueron asimismo separados. ¿Cuál fue el autor, el escritor de Primera de Reyes? Pues aunque el autor es desconocido, fueron escritos mientras todavía estaba en pie el primer templo. Así que cuando el primer templo existía, fue cuando fue escrito estos libros. Primera de Reyes 8:8. Vamos a ver lo que nos dice para entender un poquito mejor cómo funciona esta parte de acá. Primera de Reyes 8:8 dice lo siguiente: y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo.
que hasta delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy. Así que podemos ver en este momento, hermanos, que quedan ahí todavía de pie, ¿verdad? Lo que es el templo. Jeremías es lo que se conoce como el escritor tradicional. La erudición moderna asigna la paternidad literaria a los profetas. Algunas veces la gente quiere discutir, ¿verdad? No, que este, que aquel. El punto es, hermanos, que tiene la inspiración del Espíritu Santo para el mensaje que Dios quiere que tengamos disponible para nuestras vidas a sí mismo. Entonces, el tema principal de Primera de Reyes habla sobre la norma del reino y como David su padre, cuando dice como David su padre, esa frasecita, como David su padre, aparece en este libro, hermanos, unas 9 veces, aparece en este libro y fue una norma humana, pero los hombres aún fallaron, ¿verdad? En poder alcanzar ese mismo ejemplo que había sido visto. Los versículos claves son los siguientes, vamos a leerlos. Segunda de Reyes, estamos acá mirando, ¿verdad? En general, Primera y Segunda de Reyes, pero un resumen sería en Segunda de Reyes, capítulo 17. Quiero buscarlo conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22. 17, 22. Dice así. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y el capítulo 25-21 de Segunda de Reyes también nos muestra. Dice, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Entonces podemos ver acá, hermanos, sobre todo que esto fue un proceso que prácticamente nos resume lo que pasó con los reyes. Recuerden el ciclo, hermano, el ciclo que muchas veces nosotros mismos seguimos. Aquí está la nación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué hacían el pueblo de Dios muchas veces? Venían y caían en dos pecados muy comunes en aquellos tiempos que todavía pasan en el día de hoy. Número uno, la desobediencia, si se acuerdan de esto. Número dos, la idolatría. Para las personas que no han escuchado o que se conectan hoy por primera vez o que comparten con nosotros por primera vez, les recordamos, hermanos, una cosa que pasaba, que cuando venía la nación, el pueblo de Dios, Israel, venía y luchaba contra otra nación y tomaban control. Dios le decía a veces, destruyanlo todo, no tome las mujeres para casarse con ellas, no tengan relaciones con yugos desiguales, ¿verdad? Donde no hay igualdad en la creencia, pero venían y atraían a estas relaciones, las aceptaban muchas veces en pecado. ¿Y qué terminaba pasando? Que había diferencia de creencias y entonces cuando ellos llegaban, los israelitas llegaban, los judíos llegaban con la práctica, ¿verdad?, de honrar a Dios. Este grupo de personas les servía a dioses con D minúscula, les adoraba y practicaba lo que era la idolatría. Entonces vienen ahora las personas que le sirven a Dios y en vez de enseñarle, muchos de ellos empiezan a practicar estas prácticas pecaminosas. Entonces, los rasgos notables de lo que es el libro de Primera de Reyes, vemos que prácticamente, hermano, tristemente, si se acuerdan, todas las naciones tenían reyes, ¿verdad? Entonces, Israel quería reyes también, quería tener reyes. Entonces dice, bueno, queremos reyes, un rey, Dios le da el rey, pero lo que vemos, hermanos, en estos libros es que prácticamente todos los reyes fueron malos de alguna manera u otra. Mire esto. Antes de que los reyes estuvieran por delante, ¿quién era su guía? Dios, solamente Dios. Así que la paciencia de Dios al tratar con ellos fue algo increíble, ¿verdad? Dándole oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Se dan los nombres de las madres de ambos reyes malos y buenos también.
En la gracia de Dios al enviar el reavivamiento, cuando el rey junto con su pueblo se volvieron a él, podemos ver eso notable en estos libros. También la prominencia del profeta y la insignificancia del sacerdote. Así que la importancia del profeta y lo que es la insignificancia del sacerdote. Ya que si se acuerdan, hermanos, podemos ver acá que una de las cosas más importantes en estos momentos, ¿verdad? No era el hecho era la función del profeta, la función del sacerdote. ¿Cuál era su función y la diferencia que había? Pero se empieza a ver mucho más lo que son los profetas, escuchar a los profetas recibiendo palabra de Dios y se ve menos lo que es el aspecto sacerdotal desde el punto de vista de la comunidad y la sociedad. También vemos la larga demora de Dios antes de la cautividad de ambos, Israel y también de Judá. Y vemos también la inhabilidad total del hombre de reinar para Dios. Los reyes malos, los que tuvieron hijos piadosos también, los reyes buenos que tuvieron hijos malvados. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí, ¿qué vemos acá? Lo que es en Primera de Reyes, cuando miramos el reino. En Primera de Reyes, podemos ver que este libro relata lo que es la división que sucede dentro del reino. El segundo libro de los Reyes relata la ruina del reino. Así que primero hay división y después hay ruina. ¿Le ha pasado, hermano, a usted en su familia, en las personas conocidas, que hay división y luego hay ruinas? Lo podemos ver en las vidas, ¿verdad? De igual manera, también son considerados juntos ambos libros. Principian con el rey David, comienza con el rey David, Primera de Reyes, y termina asimismo con el rey de Babilonia. Son el libro del reinado del hombre sobre el reino de Dios, y también vemos que el trono de la tierra ha de estar de acuerdo con el trono del cielo, para que así se puedan recibir verdaderamente las bendiciones divinas de Dios. ¿Cuál es el propósito de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes, hermano? ¿Cuál era este propósito? Pues podemos ver acá que son una continuación de la narración que se principió en los libros de Samuel, de Primera y Segunda de Samuel. Realmente los libros de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, con los libros juntos de Primera y Segunda de Reyes, literalmente, hermanos, se podrían combinar y ser prácticamente considerados como si todos fueran un libro. Ya que si usted comienza desde Primera de Samuel hasta el final de Segunda de Reyes, va a haber una conexión total de lo que está pasando entonces en ese lugar. Y de igual manera, va a ver que hay un hilo, ¿verdad? De consistencia que hace una conexión total. Entonces, podemos ver entonces acá también que estos dos libros muestran lo que es la historia de la nación y se descubre desde el tiempo de su extensión la influencia, la prosperidad que tomó lugar bajo la guianza del rey David, lo que pasó también bajo Salomón y lo que pasa cuando hay división que lleva a sí mismo al cautiverio de lo que es también el exilio de ambos reinos. Luego se muestra lo que es una enseñanza moral, y esta enseñanza es la de mostrar al hombre su inhabilidad de reinar sobre el mismo y sobre el mundo. En estos cuatro libros, hermanos históricos, tenemos desarrollo y la caída del reino de Israel. No sé, Teresa, si quisiera compartir, le hago esta pregunta aquí generalmente hablando, conociendo de todas las cosas que hizo David, como David en el día de hoy es conocido, ¿verdad? Es visto como la niña de los ojos de Dios. Y qué curioso que cometió pecados que en la sociedad de hoy hubieran sido cometidos, sido vistos como pecados grandes, incluyendo enviar a matar a alguien, sería asesinato, incluyendo adulterio, incluyendo codicia. Mirando estas cosas, Teresa, ¿qué enseñanza saca usted, verdad, de la manera que Dios lidió con David en comparación hacia nosotros cuando nosotros pecamos y fallamos?
¿Qué creen? No sé si me entiende la pregunta, Teresa. Como que no entendí muy bien. Ok. Prácticamente mirando todos los errores, ¿verdad? Que cometió David, adulterio, asesinato, lujuria, y ver cómo Dios tuvo misericordia de la vida de él, cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas en nuestra relación con Dios, nosotros como pecadores delante de Dios. Ah, claro, nosotros vemos que si Dios tuvo compasión de él, que hizo muchas cosas más graves que posiblemente nosotros no hemos hecho así tan graves, tener que hacer lo mejor posible que podamos nuestras cosas sin pecado, sin cometer más, ¿cómo se dice? No, porque nosotros no podemos, yo creo que nosotros no podemos llegar al asesinato. Entonces, tenemos que, ¿cómo se dice? No llegar a tanto para que Dios tenga misericordia de nosotros. Si Él tuvo misericordia de lo que Él hizo, que es un poco más grave, nosotros podemos ser un poco mejores, yo creo. Y gracias por compartir eso de igual manera. Qué cosa, ¿verdad? Que podemos también ver que la misericordia que Dios tuvo hacia la vida de David la puede tener también así mismo en nuestras vidas de igual manera. Sí, Y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras faltas, Dios está dispuesto a usarnos, está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a darnos una oportunidad para que así mismo nosotros podamos, ¿verdad?, acercarnos más hacia Él, que así mismo podamos vivir vidas que a pesar de nuestras fallas puedan mostrar verdaderamente el valor que tiene Dios en nuestras vidas. sí, Y eso es un punto sumamente importante porque, hermanos, la realidad es esta, no somos perfectos. He escuchado personas decir, y creo, hemos hablado de esto antes, si se acuerda Teresa, ¿verdad? Que muchas veces la gente dice que las personas que van a las iglesias muchas veces son hipócritas. Y es bien curioso porque prácticamente una parte que se olvida a la gente es que cuando nosotros estamos enfermos físicamente, ¿a dónde vamos? vamos a uno del doctor. Al doctor, ¿verdad? Al hospital. Y cuando estamos enfermos espiritualmente, ¿a dónde vamos? Tenemos que buscar de Dios, a la iglesia. A la iglesia, vamos a buscar de Dios. Entonces, literalmente, hermanos, cuando vamos a la iglesia, se supone, obviamente, ¿verdad? Que vamos a ver personas que están tratando de restablecer su salud espiritual y están muchas veces luchando con momentos y etapas difíciles y fases difíciles de su vida. Entonces, ir a una iglesia esperando la perfección es algo muy, muy, muy erróneo, porque, hermano, mire, puede hablar de la persona que usted más favorita sea de usted en la Biblia. Ah, mi personaje favorito es este. Y posiblemente, hermano, va a encontrar que la Biblia va a contar deficiencias o problemas que tuvo esta persona. Entonces seguimos. El bosquejo prácticamente acá de lo que podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, perdón, nos muestra qué pasa en el primer capítulo y en el segundo capítulo. Estos dos capítulos comienzan hablando de lo que es la muerte de David. Luego capítulos 3 hasta el 11 muestra lo que es la gloria del reinado de Salomón. El capítulo 3 y el 4 muestra lo que sucede, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Salomón, le dice a Salomón, que elija qué regalo, por decir, quería que Dios le diera. Y este es el momento cuando Salomón le pide a Dios, ¿verdad? Que le dé sabiduría, que le dé entendimiento para poder así mismo dirigir al pueblo. Vemos el capítulo 5 hasta el capítulo 8 que es el momento donde viene lo que es la edificación del templo. Recordemos también, hermanos, la diferencia, ¿verdad?, entre lo que era el tabernáculo y lo que era el templo. No sé si alguien se acuerda cuál es la diferencia entre lo que era el tabernáculo y lo que era el templo.
El tabernáculo, ¿verdad? Era cuando se cogía un martillo y se ponía así, y se hacía como, parecía como una casa de campaña, era algo portátil, si se acuerdan, algo portátil, que podía ser movido de lugar a otro. Pero cuando nosotros aplicamos lo que era el templo sería prácticamente cuando está construyendo lo que es lo que muchas veces se refiere como iglesia, ¿verdad? Pero miramos acá, hermanos, esta madera, como si, pues esto es parte de la iglesia, pero en realidad son paredes de un edificio, ¿verdad? La iglesia lo somos nosotros. Pero entender, hermanos, que cuando decimos el templo se está fijando literalmente a lo que es el aspecto físico, ¿verdad? Que rodea y guarda al grupo que se está reuniendo para poder así mismo darle la gloria y la honra a Dios. Y entonces, luego capítulo 9 y capítulo 10 vemos lo que es la fama de Salomón y cuán conocido fue. Capítulo 11 vemos lo que es la vergüenza y la muerte de Salomón. ¿Qué pasa entonces cuando muere Salomón? Vemos el capítulo entonces 12 hasta Segunda de Reyes, capítulo 16. Vemos lo que es una tabla literalmente cronológica de los reyes del reino dividido. ¿Y qué vemos entonces aquí? Cuando en esa tabla que estaré compartiendo con ustedes luego para que la puedan ver, se va a ver, ¿verdad?, cómo fue que comenzaron todas estas divisiones y cómo terminaron de servirle a Dios en el cautiverio, lo que es la esclavitud. Cautividad de Israel por Asiria en Segunda de Reyes, capítulo 17. Y luego vemos desde el capítulo 18 hasta el capítulo 25 de Segunda de Reyes, lo que es la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia. Así que este primer libro entonces de Reyes comienza con lo que es la muerte de David y luego termina con la muerte de Josafat. La muerte de David, el reinado de Salomón y la división del reino son los rasgos notables del primer libro de los reyes. Y el reinado malo, hermanos, de Acab y de Jezabel y el ministerio espectacular de Elías el profeta constituyen lo que es el clímax, el punto culminante de este libro, el primer libro de los reyes. Si no ha leído, hermanos, esta parte, le urjo, ¿verdad? Le aliento a sí mismo a que la lea. Es bien interesante, hermanos, la relación que tiene a sí mismo Elías con Dios y Dios con Elías, como Dios utilizaba a Elías. Luego vamos a hablar también, a mencionar sobre Eliseo, la conexión y como Dios a sí mismo también obra a través de ambos. El primer capítulo entonces nos muestra que ya David es anciano. Tenemos aquí a Adonías, un hijo de David que se aprovecha de la condición senil de su padre y coge y usurpa el trono. Se aprovecha, ¿verdad?, de tomar control del trono. David entonces unge a Salomón bajo impulso de Natán y Betsabé. Evidentemente, Absalón fue la selección de David como su sucesor, pero después de su muerte y al envejecerse, David entonces perdió interés en escoger a un sucesor. ¿Y qué hizo esto? Eso condujo a confusión y a esfuerzo abortivo de Adonías. Entonces, en el capítulo 2 vemos como David da instrucciones a Salomón y las instrucciones que David dio a Salomón revelan su actitud en cuanto a Salomón, exhortándolo a que sea hombre. Vamos a leer esa parte aquí, hermanos. Capítulo 2. Vamos a leer versículos 2 y 3 de Primera de Reyes. Si lo tiene conmigo, lo leemos. Primera de Reyes 2. 2 y 3 dice así: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, que para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa fue la promesa. Ahora, no sé si se acuerda Teresa. Teresa, ¿qué pasaría entonces si ellos
no obedecían a Dios. ¿Iban a poder obtener el trono? ¿Iban a poder obtener la victoria en las batallas? No. Para nada. De ahí es, hermanos, de donde salen las pérdidas, las derrotas, muchas de las batallas que tenían. Y estas pérdidas, estas derrotas en estas batallas, lo que hacen es que verdaderamente nos muestran un recordatorio para nuestras propias vidas. Si yo estoy tratando, hermanos, de vivir rectamente en el camino del Señor, ¿verdad? Y de repente digo, no, yo voy a hacer lo que me da la gana, no me importa, voy, ¿verdad? No me importa, yo voy a hacer lo que quiera y yo voy solamente a vivir mi vida así como si nada. Desobedeciendo a Dios, no honrándole a Dios, ¿qué va a suceder entonces? Hermano, lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. En vez de que yo tenga la oportunidad de poder recibir las bendiciones de Dios, aunque Dios me va a cuidar y va a tener misericordia de mí, y yo estoy viviendo en desobediencia, van a haber consecuencias, hermanos, que van a traer secuelas dentro de mi vida espiritual y en mi andar espiritual. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo le cuento un testimonio verídico. Recuerdo una historia hace años, esto es una historia verídica, de un hombre que decidió en su vida, dijo, bueno, yo quiero ser misionero, y lo que dijo prácticamente es, pues, como yo quiero ser misionero, yo me voy a ir para África a ministrar a las personas, a ministrar a las personas que están sufriendo de SIDA. Hermano, ¿y sabe lo que pasó? En aquellos momentos, los que se acuerdan, el SIDA literalmente, hermano, era como prá- prácticamente como la lepra, eh, donde las personas eran aisladas y rechazadas. Entonces, cuando una persona tiene entonces esta decisión de que no, yo quiero ser misionero, y la persona entonces, en vez de orarle a Dios y decirle, Dios guíame, que sea tu voluntad y no la mía, esta persona compra un boleto, se va para África y llega allá sin nada, y de repente, hermanos, cuando está allá, termina enfermándose con SIDA y en algún momento termina muriendo del SIDA. Y esa persona dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué Dios, cuando estuve aquí, me utilizó quizás para sanar a este hermano o a esta hermana que tenía SIDA, pero yo terminé muriendo de SIDA? Y puede decir la gente, pero ¿qué lógica tiene eso? ¿Cómo me va a usar Dios a mí para que yo ore por aquellas personas que tienen SIDA? Dios sana a esas personas y yo termino contagiado del SIDA y ahora termino yo muriendo. Bueno, no conocemos la razón, ¿verdad? De muchas de las decisiones que pasan en nuestras vidas, que pasan en las vidas de nuestra familia, ¿verdad? Hablando con Teresa los otros días, hablando sobre la muerte, cosas que vemos en nuestras familias, en conocidos, y es bien difícil a veces entender, hermanos, lo que es la muerte, pero lo que sí podemos entender claramente, hermanos, son nuestras decisiones. Nuestras decisiones nos llevan y nos guían por medio de un camino en el cual nosotros podemos decidir honrar a Dios o decidir no honrar a Dios. Nuestras decisiones lo hacen. Entonces, si yo quiero ser misionero, pero Dios no me ha llamado a ser misionero, cómo me voy yo a atrever a comprar un boleto de misionero, montarme en un avión y decir, como dicen algunas personas que dicen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice la gente. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero hermano, ¿en qué cabeza cabe? Ayúdate que yo te ayudaré. Y lo que yo digo que me estoy ayudando no es algo que Dios tiene planificado para mi vida. Porque mire, hermanos, por más que usted quiera predicar, por más que usted quiera cantar, por más que usted quiera hacer esto y aquello para Dios, la pregunta no es, wow, voy a hacerlo todo para Dios. La pregunta importante es, hermanos, ¿cuál es el llamado que Dios tiene sobre su vida? ¿Cuál es el propósito? Mire, hermanos, a mí siempre me ha gustado la música. Desde que era jovencito, eh, el pastor Dimas Quiles fue uno de mis maestros, eh, que me enseñó a tocar los timbales hace muchos años atrás, y muy agradecido porque literalmente desarrolló, ¿verdad?, ese interés en mí de poder continuar con la percusión. Ah, hermano, siempre me ha gustado hacer diferentes instrumentos.
Cuando yo entendí el llamado de mi vida, el llamado, hermano, vas a ser músico y vas a viajar y vas a ir a ministrar en diferentes lugares y a tocar en diferentes lugares y Dios te va a usar en la alabanza y en la adoración y eso es todo. No, hermano. Y le cuento, la gloria sea para Dios. Pude viajar y tocar en diferentes lugares, tocar con personas en diferentes eventos, incluyendo, por ejemplo, la gloria para Dios, hermano, que Dios abrió puertas, ¿verdad? Para poder tocar. Pero aunque pude tocar, hermanos, yo sabía y yo entendía, y el mismo pastor Dimas me decía, mira, Héctor, ponte a estudiar la palabra, ponte a estudiar la palabra. Y no, nunca me dijo por qué, pero cuando Dios vino y me visitó dentro de mi vida, en mi corazón, cuando yo fui a lugares desconocidos donde nadie me conocía y habían 400, 700, 800 personas, y de repente desde al frente la persona me dijo, mire, venga acá, y empezó a hablar conmigo y a decirme cosas de mi vida que solamente las conocía Dios, hermanos, y me dijo, vas a hablar de mi palabra, vas a predicar mi palabra. Hermano, ¿sabes lo que me tocó hacer a mí? No fue yo ir a comprar más instrumentos musicales, no fue yo enfocarme en aprender más la música, no, hermano, me tuve que poner a hacer qué, a estudiar la palabra de Dios, a ir al instituto bíblico, a, a leer la Biblia, a escuchar devocionales, a escuchar predicaciones y a profundizarme en el crecimiento de la palabra de Dios. Y le cuento, hermanos, que esto es algo que me causa un poco de dolor y un poco de aflicción y angustia a veces en la vida del cristiano, porque personas que se han criado en la iglesia, muchas veces, hermanos, los servicios que son menos asistidos, ¿verdad? El servicio de los domingos, wow, mire cómo viene la gente, se llena, todo el mundo quiere venir los domingos. Cuando es el momento de estudiar la palabra, hermanos, muchas veces los hermanos no vienen. Y es algo real y es algo triste, porque imagínense, hermanos, ¿cómo voy yo a poder desarrollar en realidad el crecimiento espiritual de mi vida si no estoy leyendo el manual para poder hacerlo? No hay manera. Déjeme le hago una pregunta aquí a Teresa, que Teresa lleva ya estudiando con nosotros la Biblia ya por un tiempo. Teresa pregunta, en todo este tiempo que nosotros hemos estudiado la Biblia juntos, ¿cómo se ha sentido usted mientras su conocimiento ha ido expandiéndose? ¿Ha visto una diferencia en su vida espiritual, en su entendimiento? Claro, yo he visto mucha diferencia, he entendido muchas cosas, por qué pasa, por qué todas las, ¿cómo se puede decir? Más bien entendí muchas cosas y puedo hacer algunas cosas también. Amén. La gloria para Dios. Tenemos aquí, vamos a ver que nos comparten aquí algunos hermanos. Nos dice nuestro hermano Miguel que todo tiene consecuencias, así sea haciendo las cosas bien o mal, que eso es muy cierto. Eh, un punto que nos dice nuestra hermana Lilibet acá es que si hay una diferencia, ¿verdad? Con nosotros verdaderamente nos metemos en la palabra de Dios. Hermanos, mientras más uno sabe, no es por decir yo sé, es mientras más uno entiende, más sabiduría tenemos y recibimos de Dios, más podemos aplicar la palabra de Dios. Dice nuestro hermano Miguel acá también, que dice, yo también incluso llegué a tocar música con él cuando éramos jóvenes, nosotros tocamos juntos, nuestro hermano Miguel que está con nosotros acá en línea, y hasta clase de piano tomamos juntos en algún momento ¿verdad? Y compartíamos. Hermano, y qué bonito que aunque pueden haber momentos, ¿verdad?, de caídas espirituales, de dificultades espirituales, momentos de angustia, de aflicción, hermanos, llega un momento en nuestra vida, ¿verdad?, donde nosotros podemos tomar una decisión de decir, no, Dios, yo te voy a servir a ti de verdad. Dios, a mí no me importa lo que hizo esta persona, lo que hizo esta persona, lo que está haciendo ya. No, yo voy a servirte, voy a honrarte porque mereces que yo lo haga. Y es un punto importante, hermanos, es el yo tomar una decisión, como decía, como dijo Josué, ¿verdad? Mi casa y yo te serviremos. En otras palabras, yo no puedo controlar lo que pase, ¿verdad? Fuera de estas cuatro paredes, pero yo sí puedo entender y reconocer que estas cuatro paredes que me rodean van a ser puertas hacia el cielo. Y cuando tenemos esta actitud, hermanos,
y verdaderamente vivimos una vida de esta manera, entendemos también otra lección muy bonita, y es esta lección, que Dios tiene un plan y un propósito para, para nuestro hermano Brian. Tiene un plan y un propósito, ¿verdad? Para nuestro hermano Miguel. Tiene un plan y un propósito para nuestra hermana Teresa, para nuestra hermana Lilibet, para Rafael, ¿verdad? Tiene un plan y un propósito para Isabela. Todas las personas, hermanos, Dios tiene un llamado y un propósito para nuestras vidas. Pero, aunque tenga un llamado y un propósito, hermano, para nuestras vidas, tenemos que entender, hermano, mire, que ese llamado y ese propósito tiene nuestro nombre. Tiene nuestro nombre. Entonces, la bendición y el llamado de Lilibet, nadie se lo puede quitar. Así que no hay razón para que nuestra hermana Lilibet esté celosa de la bendición de aquella hermano, de aquel otro hermano, porque Dios va a honrar el llamado que tiene sobre la vida de nuestra hermana Lilibet. Y cada hermano, cada hermana, hermanos, que se una con nosotros de igual manera, ¿verdad? Y cuando digo con nosotros, no lo digo en mi persona, sino con nosotros en el camino y en el caminar con Cristo, puede asimismo recibir y ser partícipe de una bendición, hermanos, tan y tan y tan y tan grande, que literalmente nos quedemos sorprendidos. Wow, verdaderamente no puedo creer cómo Dios está obrando en mi vida. Porque mire, hermano, no sé usted si ha visto esto. ¿Usted ha visto una persona que siente pasión por lo que hace en su trabajo? ¿Ha visto? ¿Ha visto una persona, un carpintero bien apasionado? Una persona que limpia con mucha pasión. Una persona que cocina con mucha pasión. ¿Ha visto eso? Mire, hermanos, literalmente ver una persona que está trabajando con pasión muestra y trae bendición. Recuerdo una cosa que sonaría quizás tonto para algunos, pero les cuento su historia. Mire, hermanos, yo fui a llenar una vez, fui a echarle gasolina a mi auto y jamás en mi vida pensé yo que este hombre que me iba a echar gasolina en mi auto iba a traer tanta alegría a mi vida, solamente hablando con él como unos 5 minutos que estuve ahí esperando por el auto. ¿Por qué? Porque ese hombre valoraba su vida, ese hombre entendía el plan y el propósito divino de Dios y sentía gozo y placer haciendo lo que estaba haciendo, entendiendo que ese era el lugar donde tenía que estar en ese momento. Y esto es bien importante, hermanos, bien importante lo que voy a decir próximo. Escuche bien. Vamos a dar un ejemplo. Vemos aquí a David, ¿verdad? Jovencito, sin experiencia en realidad, un pastor de ovejas, dirían, qué cosa insignificante. Pues sí, defendía a las ovejas, sí mató animales, sí luchó con leones, sí hizo cosas, ¿verdad? Pero sigue siendo un jovencito, no es mucha cosa, no es cosa grande. Y luego vemos aquí a Goliat, un gigante, wow, mire qué cosa, mire este hombre, mire este guerrero, ¿verdad? Este paladín que venía aquí en contra de la nación. Y vemos, hermano, que este jovencito sin experiencia está dispuesto a confrontarlo. Una cosa que me gusta mucho de esa historia, técnicamente dos, se las voy a decir al revés. La primera es la siguiente. Usted y yo, hermanos, leemos la historia y sabemos el final. Usted se ha puesto a pensar en el hecho de que David no sabía el final de esa historia. David no sabía exactamente cómo iba a pasar y cómo iba a llegar a ese final. Pero David lo que sí sabía, hermanos, era que el final de la historia estaba en las manos del Señor. Qué bonito y qué maravilloso cuando David dice, son palabras, ¿verdad? Que las cantamos en el corito. Jehová te entregará hoy en mis manos. Hay que tener fe. No estaba escrita la palabra de Dios en ese momento, hermanos, con la historia diciendo lo que iba a pasar en esa historia. David no lo sabía al final de la historia, pero David lo que sí sabía es que él no conocía el final de la historia, pero él sabía, dice aquí nuestro hermano Miguel, que tomó una gran fe y valentía de David. Él conocía que la fe que tenía en él y la valentía que recibía él de parte de Dios le iba a dar la victoria. Así que, hermanos,
No era que era el más grande. Y mire lo que sucede. Viene el rey Saúl y le dice a David, venga, póngase esta armadura, póngase mi armadura. ¿Y qué trató de hacer, hermano? Él se la trató de poner. Y de repente David se da cuenta, wow, esto como que yo no puedo con esto. Y muchas veces, hermano, nosotros como cristianos tratamos de adaptar y de adoptar cosas en nuestras vidas para que que nos ayuden. Y son cosas que terminan convirtiéndose en distracciones y en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Mire, un ejemplo, hermano. ¿Cuántos de nosotros hay un servicio en la iglesia, un estudio bíblico, un servicio de oración? Y no tenemos tiempo para ir, no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para conectarnos, pero sí tenemos tiempo para sentarnos frente a la televisión para ver un programa de televisión por 3 horas, 4 horas, 5 horas, para que no despiertos toda la noche. Pero mire qué cosa curiosa, hermano. En el momento que viene un momento difícil, tenemos todo el tiempo del mundo para orar. Ahí como que hay tiempo de la nada. Apareció el tiempo de donde no existía. ¿Pero qué significa eso? Que el tiempo siempre estuvo ahí. Así que, hermanos, mientras estamos mirando este libro, ¿verdad? De Primera de Reyes, seguimos mirando acá lo que sucede cuando David entonces viene y pierde el interés de escoger entonces al sucesor. Y entonces eso lleva a una confusión y al esfuerzo abortivo de Adonías. Entonces David en el capítulo 2 da instrucciones a Salomón y las instrucciones entonces que le dio a sí mismo a Salomón se revelan en su actitud en cuanto a Salomón. Y coge y le dice así esa frase, dice, exhortando, dice, sea hombre, que hoy día es una frase que tiene tanto peso. Decirle a una persona, sea hombre, ¿qué significa lo que le estaba diciendo? Esto revela que David tenía poca confianza en su sucesor y que había sido criado en el palacio entre lo que eran las mujeres. En otras palabras, aplique el conocimiento que tiene cuando se dice en realidad eso, sea hombre. No copie, no adapte sus comportamientos en base a los que le rodean. Hermanos, recuerden, usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y esto que le voy a decir ahora es algo que va a ser un poco pesado, pero es la realidad. Ya casi terminando, hermanos. Mire, hermanos, yo en mi vida personal le podría decir que yo pasé momentos difíciles en mi niñez. Aquí está nuestro hermano Miguel con nosotros. Mi hermano Miguel me conoce a mí desde que yo tenía como 14 años y sabe, hermano, de muchas de las dificultades que pasé yo en mi juventud. Literalmente somos hermanos aquí, ¿verdad? Hermanos literalmente prácticamente casi de carne y en Cristo también, gloria a Dios por eso. Pero mire, hermanos, llega un momento que ya vienen, comencé a los 14, ¿verdad? Que ahí nos conocimos, 15, 16, 17, 18, y sigo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y madurando y madurando y madurando y sigo madurando. Y de repente, hermanos, llega un momento en mi vida, en su vida, donde los problemas que usted experimentó en su vida, donde lo que hizo David como padre de sus hijos, donde ellos le pueden echar la culpa a David, donde nosotros le podemos echar nuestra culpa a nuestros padres, a nuestras madres y a quien sea, diciendo, no, pero es que yo no puedo porque mira lo que me pasó. Y le echamos la culpa a nuestro pasado y utilizamos el pasado como una muleta para excusarnos del presente y el futuro que estamos viviendo. Mire, hermano, con todo respeto, eso son mentiras del mismo diablo. Porque le digo una cosa, Cristo murió en esa cruz. Él vino y murió en la cruz. Y cuando él estuvo en esa cruz, él cargó nuestros pecados en nuestras cargas. Y él dijo, no, Héctor, tienes esa marca de dolor, de aflicción, de angustia en tu vida. Tienes esa marca que dice quizás que no eres digno. Tienes esa marca de que verdaderamente quizás no mereces el valor en la vida o de que no puedes ser exitoso, de que no puedes alcanzar esta meta. Pero viene Jesús y sale así como si fuera el superhéroe y dice, no, pero por mi sangre yo te hago nuevo. Quedas marcado con mi perdón. Quedas marcado con mi redención.
Quedas marcado con mi esperanza de que vas a hacer algo grande para mí. Mira, hermano, no para que le aplaude el vecino, la vecina, la madre, el padre o la familia. No es para eso. Es para poder decir, Dios, me diste esto y esto hice con lo que tú me diste. No lo que está pasando hoy día muchos en la sociedad, hermano. Esto está pasando demasiado en nuestra sociedad. Que viene una persona y dice, no, es que yo soy víctima de mi pasado y siempre lo seré. Y no lo dicen con esas palabras, pero la manera que practica esa frase es, yo soy víctima de mi pasado y yo siempre lo seré. Pero hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo en mi pasado habían cosas malas, pero viene y llega Cristo y no dice la palabra que cuando Cristo llega todas las cosas son hechas nuevas? Y si son hechas nuevas todas, ¿por qué entonces yo vengo y la cargo sobre mis hombros, cargo esa carga para luego andar yo por todos lados con esa carga? Hermano, eso no es bíblico, eso no tiene lógica y le voy a decir algo aún peor. Eso no es culpa del diablo, eso no es culpa del demonio, eso no es culpa de Dios, eso no es culpa de mi padre, de mi hermano, de mi madre, ni del que me hizo daño. En este caso estamos hablando de gente madura, gente adulta, jóvenes adultos que dicen por sus acciones y por sus palabras que es la culpa de estas personas. Pero escuche bien, hermano, la única persona en mi vida que puede poner una carga sobre mi vida soy yo. Nadie más. Nadie más. Dice aquí nuestro hermano Miguel que ponemos una gran pausa en nuestras vidas con esa mentalidad de víctimas. Víctimas, víctimas, víctimas. ¿Y qué pasa? Como dice nuestro hermano Miguel, no progresamos, hermanos. Pero ¿y cómo vamos a progresar si en vez de mirar al Dios que nos liberta, en vez de mirar al Dios que trae esperanza, en vez de mirar al Dios que está dispuesto a restaurar, al Dios que está dispuesto a renovar, el Dios que está dispuesto a hacer lo viejo nuevo y bien hecho, miramos, hermano, no, pero es que yo no puedo. ¿Cuántas veces escuchado usted esa frase, hermano? Es que yo no puedo. Hermano, y si yo no puedo, ¿es Dios mentiroso? Diga el débil, fuerte soy. Así que yo reconozco que soy débil. Humildemente reconozco mis limitaciones. Y en medio de mis limitaciones viene Dios y empieza a trabajar. Y muestra el hecho de que hay una oportunidad para que verdaderamente, hermanos, podamos crecer y que yo pueda caminar en la calle y que yo pueda vivir mi vida y que mi esposa pueda ver, ¿verdad? Que el esposo pueda ver, que el hijo, que la hija pueda ver. Wow, mi papá no es perfecto, mi mamá no es perfecta, pero mira qué bonito como tratan de caminar en el camino del Señor. Muchas veces, hermanos, somos cristianos de boca. Cristianos de boca. Cristianos que tienen la solución bíblica para todo el mundo. Pero cuando tiene que aplicarla a su vida, en ese momento no. Cristiano de boca, no cristiano de acción. Es bien interesante y bien curioso mirar la palabra de Dios y ver cómo una persona con los pecados que cometió David, como dijo nuestra hermana Teresa anteriormente, pecados que dirían muchas personas son pecados grandes, ¿verdad? Pecados preocupantes, dirían muchas personas. Y sabemos, hermanos, que pecado significa pecado, ¿verdad? No hay pecadito, no hay pecado grande, no hay pecado blanco, mentirita blanca, eso no existe, hermanos, son, ¿verdad? Es triste. Pero la realidad es esta, hermano, que nosotros tomamos decisiones las cuales nos llevan, como pasó con David, a decir, wow, mira esa mujer que está por allá y empezar a hacer preguntas, David, que no tenía que hacer. Hermano, en el momento que David vio a esa mujer, ¿qué pudo haber hecho David? Mirar para el otro lado y se metió dentro del palacio. David no tenía que quedarse ahí mirando a esa mujer. Y pueden decir muchas personas, bueno, pero ¿cuántos hombres hubieran estado ahí y hubieran hecho exactamente lo mismo? Hermano, buena pregunta. ¿Cuántas mujeres hubieran hecho exactamente lo mismo? Pero no hablamos de la tercera categoría. ¿Cuántos hombres como José, que estaba la mujer de Potifar instigándole y encima y encima y hostigando y hostigando y hostigando y hostigando? Vente en relación, venga, 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 venga. ¿Y él qué hizo, hermano? Huyó y terminó pagando consecuencias,
Pero es bonito que podemos ver que aún a pesar de esa historia, hermanos, Dios usó su fe, usó su lealtad hacia Dios para que fuera exaltado. Y es curioso que cuando llega a ser el segundo en comando, hermanos, como que no se habla, no se menciona toda la historia de José, pero usted se ha puesto a pensar, ¿y qué pasó con Potifar y con su esposa? ¿Quién sabe en esos momentos? Pero el enfoque ahí no era ellos, el enfoque era el plan de Dios que tenía con José. Así que, hermanos, mientras entonces terminamos acá con este último punto, que David le tocó en un momento dado, ¿verdad? Le tocó un momento dado eh, la disciplina dura, estando escondido en las cuevas para cuidar aún su vida y no perder su vida, y estaba siendo acechado. La vida vigorosa al aire libre. Salomón tenía gusto de comodidades, hermanos. Tenía lujo, tenía holgura. Y las instrucciones que David dio revela algo también de su propio carácter. La herencia de David dio a Salomón, que David dio a Salomón, a veces se ignora. Y la próxima semana, hermano, la próxima semana, en nuestro estudio bíblico, vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál fue la herencia? ¿Cuál fue la herencia que David le dio a sí mismo a Salomón, que muchas veces ignoramos en nuestras vidas? Yo le urjo, hermanos, y ojalá pudiera verdaderamente así como que hacerle así en su mente, mire, venga, venga, aprenda de la palabra, tenga sed de estudiar la palabra de Dios. Los devocionales, hermanos, que compartimos todos los días, la idea es que usted continúe estudiando la palabra de Dios y que podamos completar el estudio de la Biblia completa, hermanos, en 2 años. Ya vamos ya por el séptimo mes, vamos ya comenzando. Vamos por el libro de Primera de Reyes. Desde Génesis hasta Primera de Reyes hemos cubierto mucho material, hermano. Hay mucho que hablar, pero jamás se convierta usted en una enciclopedia. Los que se acuerdan de lo que es la enciclopedia, ¿verdad? Un libro con mucha información. No nos convirtamos en enciclopedias. Vamos a convertirnos en personas que aplican lo que aprenden de la palabra de Dios. Qué bonito sería ver al hermano Brian y ver algo que esté haciendo, en vez de decir, wow, mira al hermano Brian, mira lo que está haciendo. Decir, ese varón que está ahí está actuando tal como Cristo. Miguel, míralo, wow, igualito que Cristo. Que ver así a Lilibet y decir, mira, dice, wow, Lilibet, pero ¿y quién es esa mujer? ¿Por qué ella actúa de esa manera? Porque hay algo en la vida de ella que verdaderamente muestra la esencia de Cristo. Mire, hermano, yo le voy a decir con todo respeto, una de las cosas más difíciles que a mí se me ha hecho en mi vida, y me parece curioso que alguien me dijo esto los otros días, yo le he visto a usted en Facebook, yo lo veo a usted cuando usted pone las cosas en línea, y me dijo la frase, ¿a usted le gusta poner cosas en línea? Mire, hermano, busque antes de que viniera COVID cuántas cosas yo puse en línea, que no voy a encontrar ni una. Porque literalmente para mí utilizar este método, esta plataforma, era algo que verdaderamente no lo hacía para nada. Pero viendo la necesidad de los hermanos, la necesidad de las hermanas, viendo que podemos alcanzar a la familia, por ejemplo, de Lilibet, que está en la Florida, llegar hasta la familia de Anderson, que se encuentra ya en El Salvador, familias que están desde Colombia, que se conectan con nosotros, desde Guatemala, que se conectan con nosotros, y poder ver, hermanos, el alcance que tenemos con la palabra de Dios en todo lugar. La gloria sea para Dios, hermanos, que aún estos videos quedan como una manera de poder compartir esencia, de usted compartir comentarios, hermanos, que usted comparta ahí mismo y que la gente pueda leerlos y ser bendecido por esos comentarios. Dios nos puede utilizar a nosotros a todos de esa manera. Hermano, levántese en la mañana, ponga un comentario, un versículo de edificación, y vamos a utilizar estos métodos que nos rodean para edificar a las personas que nos rodean, dándole la gloria a Dios en todo, porque nunca sabemos, hermanos, qué va a pasar el día de mañana. Pero, hermano, vamos a tener ese deseo en nuestros corazones y en nuestras vidas, de que cuando alguien nos vea, nos escuche, que no sea el yo decir, mira Héctor Quiñones, mira qué importante, mira qué así. Hermanos, porque le digo, no tiene nada que ver. Mi nombre se olvidará, mi nombre insignificante,
El nombre del que importa es al que le sirvo, que se llama Jesucristo. El que es el camino, la verdad y la vida. El que si no fuera por él, ¿qué sería de mi vida? El que me ha perdonado, el que me ha restaurado, el que me ha renovado y el que está dispuesto, hermanos, aún con mis deficiencias, aún con mis fallas, a decir, venga acá, te amo y te ayudaré a que alcances el propósito que tengo sobre tu vida. Así que, más la semana que viene continuamos hablando de Primera de Reyes. Mientras tanto, por favor, continúe leyendo Primera de Reyes y nos preparamos entonces para este estudio la próxima semana. Vamos a continuar orando, hermanos, por las familias, por la institución familiar, por aquellas familias que han perdido, hermanos, seres queridos, que tuvimos algunas personas en estas 2 semanas que han perdido personas, y por personas que están luchando también con adicciones, hermanos, que se han conectado con nosotros, varias personas esta semana. Amado Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Padre, por cada hermano, cada hermana que han compartido con nosotros en esta noche. Y te pedimos, Padre Jehová, Señor, que podamos asimismo seguir creciendo en tu palabra. Que podamos asimismo, Padre, seguir dependiendo de ti. Y nunca, 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 Señor, darte la espalda. Porque verdaderamente entendemos que tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender que la bendición de Teresa es para ella, que la bendición de Lilibet es para ella, que la bendición de Miguel es para él, que la bendición de Rafael es para él, que la bendición de Amarilis es para ella, que la bendición, Padre Señor, para Abraham es para él, y que todas las personas, Señor, tienen su propia bendición. La bendición para Félix le pertenece a Félix. Padre, cada uno de estos hermanos y hermanas, Padre, que podamos entender que tienes una bendición para nosotros y que nos pertenece a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder trabajar diariamente, a tomar nuestra cruz y a seguirte, dependiendo diariamente de ti, entendiendo, Padre, que tú te encargarás de todo. Te amamos y te adoramos y que sea tu maravillosa mano sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que otros puedan ver, Señor, en nuestras vidas la reflexión tuya, y que sea tu espíritu dándonos discernimiento y guiándonos diariamente a que seamos más y más como tú. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones. Les amamos en Cristo. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios le bendiga, Teresa. Bendiciones. De los que Muchas están gracias, Quiñones. bendiciones. Nos vemos pronto.